Señoras, señores concejales, tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 18 de junio de 2025. Aprobar. Comunicaciones oficiales, nota presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, se necesita informe sobre el municipio. Sí. Si me permiten, quiero hacer referencia a la ordenanza de 5.555 al 31 de agosto del 2023 y la 5.556. En ambas ordenanzas autorizábamos al señor intendente a comprar dos inmuebles, uno de 19 hectáreas, 80 áreas, prácticamente 20 hectáreas, por la suma de 29 millones de pesos, y la del segundo, 20 hectáreas, 45 áreas, por 25 millones de pesos. En el artículo segundo, esto era para destinar a tierras fiscales, para hacer las mensuras y los loteos de todas las solicitudes de los vecinos que tenemos, que están en comisión, de la cantidad de solicitudes de terrenos fiscales. En el artículo segundo de ambas ordenanzas establece la ordenanza informar al Consejo Deliberante la forma de la operatoria que se realice conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la presente. Bueno, hasta la fecha nosotros no hemos recibido el informe de si se realizó la operación o no, si se compró o no se compró, y lo que estoy agregando en esa solicitud al Ejecutivo es si realizó mensura o que haga la mensura debido a la demanda y al pedido de los vecinos que nos están pidiendo desde ya hace un par de años la adjudicación de esos terrenos fiscales debido a la necesidad de viviendas que hay en la ciudad de Villán. A esto obedece si hay dos ordenanzas vigentes plenamente que no fueron objetadas por el Ejecutivo en su momento, simplemente pidiendo que se cumpla con el articulado de la misma. Así que coincido con el pedido de que se trate sobre tabla. Muchas gracias. Nota del Intendente Municipal, una copia de resolución de Intendencia 1652, mediante la cual veta ordenanza 5664. Tabla. No, perdón. Comisión. Comisión. A comisión. No, hay dos posturas, una que se trae sobre tabla y la otra posición que pase a comisión. Yo estimo que tanto los dos vetos que estableció el intendente de las dos ordenanzas son sumamente graves. El hecho de que haya vetado, primero, un pedido de los vecinos, obra de los vecinos, y segundo, vetar la posibilidad de que el Consejo publique los actos de gobierno del Consejo, como son las ordenanzas, las resoluciones y las declaraciones, y que esto esté en un sitio web. Es decir, acá hay una gravedad institucional preocupante porque se está prohibiendo al Consejo que publique las ordenanzas. Cuando hay leyes que establecen de la publicidad de los actos de gobierno, es lo mismo que sancionamos una ley y prohibimos que la publique. Entonces, yo pido que pase a comisión ambos proyectos, que se analice y que se fundamente la posición de quienes acepten el veto y quienes se opongan al veto. Porque esto va a traer otras consecuencias más allá de lo que se trata en el Consejo. Consecuencias administrativas y legales. Entonces, esto yo pido que sea analizado exhaustivamente con todas las consecuencias que esto trae, porque es un atentado institucional contra el Consejo Deliberante. Así que por eso pido que se trate en comisión. Sí, señor. Con relación al veto del proyecto presentado por la demanda de los vecinos y por la visita que recibíamos en el Consejo acerca de la reparación de calles, reparación de ritios, veredas, indudablemente que el Ejecutivo hace referencia de que tiene planificado y ejecutado de manera sostenida estas obras, pero no estamos pidiendo, no sé, yo transito por calles donde realmente son intransitables.
Seguimos con el mismo problema de siempre, excepto que después de lluvia algunas máquinas pasan por algunas arterias, eso es cierto, no se discute, pero yo creo que se está haciendo un trabajo, se está queriendo minimizar el problema que tenemos en Villa Ángela con el tema de transitabilidad. Y no solamente el día de lluvia, señor presidente, sino en general. En general estamos teniendo problemas de transitabilidad. Y además, nosotros en el proyecto habíamos pedido, como sabemos que no vamos a llegar a todas las arterias con ripio, algunas van a seguir siendo de tierra, necesitamos la vereda para que el vecino pueda salir al menos para trabajar, para ir a la escuela, veredas en condiciones para que pueda transitar los días de lluvia. Estamos hablando de aquellas arterias de tierra y que indudablemente el municipio no va a poder llegar en la primera instancia con el ripio, porque es imposible. Entonces, bueno, tampoco contestó a esta situación que habíamos planteado de transitabilidad de los días de lluvia para aquellos vecinos que tienen caminos de tierra. Entonces yo creo que me parece que más allá del veto, indudablemente el Ejecutivo está mirando con otros ojos, no sé qué calle es la que transita, y esa es una gran preocupación que tengo como concejal. Permiso, señor presidente. Yo el otro día me acuerdo que varios concejales acá, sobre todo la oposición, se abstuvieron al proyecto que había presentado Valeria Castillo con respecto a la expresidenta, que no querían interferir en distintos poderes, digamos, que la justicia era un tema aparte y que no querían interferir, digamos. Yo creo que de la misma manera que actuaron o votaron ese día, digamos, acá se está queriendo interferir en el Ejecutivo y manejarle la plata que es de todos los villangelenses, que hasta ahora, con las reelecciones que tuvo el intendente, me parece que están bien manejadas. Y hacer gastar, digamos, plata que después va a ocasionar varios serios inconvenientes y sobre todo si no tiene plata para pagarle a los empleados municipales. Por eso lo tomo con preocupación, digamos, que invirtieran dentro de la economía municipal cuando es un tema del Ejecutivo. Nosotros estamos para legislar, no decirle al intendente en qué tiene que gastar y en qué no el dinero que dé todos los villangelenses. Disculpe, concejal, no sé qué erogación significa publicar la ordenanza y tener una página web. Estoy hablando de las veredas que se le quiere, digamos, realizar, que está bien, yo también concuerdo que por ahí hay cosas que faltan para los vecinos, pero creo que ese es un tema que lo tiene que manejar el Ejecutivo, digamos, y me preocupa que después que no haya dinero para pagarle a los empleados municipales. Esa es mi preocupación, digamos, y no interferir en los recursos municipales, digamos, para eso fue elegido el intendente, digamos, para poder administrarlo de la buena manera y tratar de que haya, digamos, recursos suficientes para todas las necesidades que tienen los villangelenses. Pero ese es un tema del Ejecutivo, no nuestro, del Consejo. Bueno, en primer lugar, lo que plantea el concejal Pacheco tiene que ver con el ámbito nacional, el decreto de la expresidenta y vicepresidenta de la Nación. Yo creo que son ámbitos diferentes, nosotros estamos dentro del ámbito municipal. Como concejales y representantes del pueblo, nosotros necesitamos que el Ejecutivo intervenga en las demandas que plantean los vecinos. Para eso nos eligieron. Nosotros somos representantes de los ciudadanos de Villa Ángela. Por lo tanto, necesitamos realizar algún instrumento legal, ya que el Ejecutivo por sí solo y por voluntad propia no llega a cubrir las demandas y las necesidades de los vecinos. Nosotros tenemos que, como concejales, tenemos la potestad para pedirle al señor intendente que intervenga en aquellas situaciones que nosotros sabemos que son de intransitabilidad de las calles y no solamente el día de lluvia. Entonces nosotros por eso estamos haciendo esto, no estamos interfiriendo en el presupuesto. Además, señor concejal, el municipio en el mes de abril recibió 1.072 millones de pesos y sabemos que solamente cubre, según informe del secretario de Economía, el 36% de eso se necesita para sueldos. Yo creo que de una u otra forma se está interfiriendo. Se está queriendo hacer gastar dinero, que ya dije es recurso de todos los villangelenses y que el Ejecutivo fue elegido para eso. Porque si no, como concejales y que apoyaron al actual gobernador, deberían gestionarlo y traerlo por otro lado y no ocupar los recursos, digamos, que son para todos los municipales. Gestionen con el gobernador que ustedes acompañaron, digamos, que no trajo una hora para Villa Ángela, de intransitabilidad me está hablando, no hay una ruta que se pueda transitar en el Chaco
es un desastre, un estado deplorable. Yo me duele en el alma decirlo, digamos, pero es la realidad. Y ustedes que lo apoyaron son de parte de ese gobierno. Traten de gestionar cosas para todos los chaqueños, y no meterse, digamos, por ahí en un tema del Ejecutivo, acá local, y tratando de que por ahí nosotros los municipales no tengamos dinero para cobrar. Me parece que las gestiones deben ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos, y en todos los ámbitos, no solo donde a ustedes les conviene, sino en todo, en el nacional, en el provincial, al gobierno que ustedes también apoyan, también exigirle, con más razón porque lo apoyaron. Fui electo para ser concejal de Villa Ángela. Sí, y para los chaqueños. Estamos en parte del Chaco. Sé que las rutas dan malas condiciones, hay parte de ruta que se están por arreglar, eso le corresponde al gobierno provincial, pero yo vivo en Villa Ángela y te invito, Pacheco, que agarres la San Martín. Bueno, escúchame, andaste a la San Martín, déjame terminar, andaste a la San Martín al fondo y fíjate cómo está esa calle, te doy una nomás, que ya primero era un pocito, ahora ya se hizo media cuadra para allá y una cuadra para el otro lado, y media cuadra así. Todos los días paso por donde usted para decir. ¿Y cómo está esa calle? Fue una obra que hizo el ingeniero Pepo. Pero el ingeniero Pepo lo hizo hace bastante, lo tendría que haber mantenido el intendente con los recursos que recibe. No solo eso, sino muchas calles más que están deplorables en Villa Ángel. Vamos a hablarlas de tierra si quiere. No vaya lejos, vaya acá atrás nomás, detrás de... No me meto en lo que el Ejecutivo hace y tiene su tiempo, digamos, porque bacheo veo por todos lados también, sin defender, porque yo no tengo por qué defender. Digamos, pero hace 8 años que no se arregla esa calle. Hay muchas notas presentadas. ¿Terminó? Sí, sí. ¿Ha llamado a su uso la palabra? Sí, solicito la palabra. Bueno, en relación al veto, en primer lugar considero que se tiene que votar por la aprobación o el rechazo en principio, que es conforme lo determina la normativa. Y desde allí, de todas maneras, si se acepta el veto, va a comisión y ahí, si se reúnen los votos, se va a mantener la ordenanza o no. O sea, el mecanismo... Tenemos 30 días para tratar, disculpe. Sí, pero lo que se tiene que votar ahora es la aceptación o el rechazo del voto. Hay dos posiciones, una que pasa a comisión y uno de tratar sobre tabla. Es aceptación o rechazo. Si se acepta, de todas maneras pasa a comisión, pero respetemos los procedimientos que determina la normativa. La normativa es dos posiciones, se pasa a comisión o sobre tabla. Si se tratara sobre tabla, la Constitución también determina la libertad de información, derecho a la información y la publicación de los actos de gobierno. Final, y este veto está atentando. A ver, porque estoy fundamentando mi posición. ¿Me puede dejar hablar? Bueno, deja de interrumpirme. Usted terminó. Porque acá no es para venir a dialogar. Hay dos posiciones, si se vota, si se trata sobre tabla, si se trata sobre tabla. Bueno, yo digo mi fundamento como abogada. Nosotros tenemos que votar por la aceptación o el rechazo. Bueno, si se hay dos posiciones. Si se acepta, igual de todas maneras va a comisión. Bueno, hay dos posiciones. Ahora, el tema de en qué consisten los vetos. Uno habla el tema de la creación de la página web, lo cual yo estuve de acuerdo y voté a favor, ¿sí? Pero lo que determina acá el intendente no es que está vedando, por eso solamente veta. Lo que dice es que necesita que sea más completo el proyecto. A ver, voy a leer la parte de considerando. En el párrafo, si pueden leer, en el párrafo quinto determina que vetar esta ordenanza no representa un rechazo a los principios de transparencia y modernización, sino que responde a la necesidad de actuar con responsabilidad, previsión y coordinación, priorizando el uso eficiente de los recursos municipales. Nadie pide plata. La creación, seguimos otra vez. Hay que respetar los procedimientos y al consejo. Está bien que usted es el presidente, pero exacto, no dígale al intendente que respeta al consejo. No incluye, acá dice que la creación de este sitio web propio en el segundo párrafo no incluye detalles sobre cantidad de personal necesario, funciones específicas, herramientas técnicas a implementar, lo que demuestra una falta de planificación operativa y administrativa. No determina mecanismos claros de control, mantenimiento, actualización, seguridad informática ni responsables directos de la administración del sitio web propuesto. No se acompaña presupuestos ni detalles a evaluar. Eso es lo que veta, por eso él veta nomás el intendente, no veta y rechaza. En este caso, en el otro veto que existe, sí dice veto y rechazo, porque en ese caso yo sí voté en contra de la ordenanza que salió oportunamente,
porque no es que nosotros rechazamos ni estamos en contra de los reclamos de la gente, que nos parece perfecto, todo el tiempo estamos recibiendo reclamos de las personas y siempre le damos el curso correspondiente. El tema es que acá se planteó una emergencia vial por la situación de las calles, que en mi caso yo en su momento fundamenté que para declarar una emergencia es necesario alguna catástrofe natural que se puede englobar, pero en este caso no había ni siquiera una inundación, no hubo una catástrofe. Fue por eso que yo rechacé el proyecto y me parece que se está tergiversando la información, porque en realidad el veto es a eso, a la emergencia vial, porque las calles no estaban en condiciones para transitar porque hubo lloviznas durante 2 semanas, 3, pero no hubo una inundación. Para mí formalmente el proyecto no correspondía. Eso quiero aclarar porque empiezan a manifestar y a fundamentar que nosotros estamos en contra de que se arregle esto, que se arregle... Todos sabemos las condiciones de las calles, digamos. Pero en mi caso, y creo que a eso va el veto, ese es el objetivo, que lo que se rechaza es esa emergencia vial que se quiere plantear y que se planteó oportunamente. Así que esos son mis fundamentos. Primero el tema de que se respeten los procedimientos por la aceptación y el rechazo del veto. Que les digo, si se acepta de todas maneras va a ir a comisión, pero hay que respetar los procedimientos administrativos y la normativa existente. Y después dejar aclarado esas dos cuestiones en relación a los vetos. Uno que tiene que ver con una cuestión de que falta complementar el proyecto de la página web, que está bueno que lo podamos. Yo esa vez le planteé ese día que se presentó el proyecto. Si lo tratábamos en comisión, ver qué queremos, porque a ver, si va a ser una página web de nuestro consejo, está bueno que cada uno le podamos dar nuestra impronta como concejales. Y el tema del otro veto, de la emergencia vial, para mí no considero que eso sea acorde o formalmente no corresponde, porque no podemos declarar una emergencia vial si no hubo mínimamente una inundación, porque si no vamos a declarar emergencia, y la verdad que quedan todo en un papel y lo que nosotros necesitamos en Villa Ángela es gestión. Eso es. ¿Alguien más va a hacer su palabra? Bueno, acá lo que técnicamente nosotros tenemos 30 días para aceptar o rechazar el veto, técnicamente. Entonces, las mociones que se van a votar ahora es una moción que pase a comisión donde se van a fundamentar si se acepta o se rechaza y se tratará dentro de los 30 días y si pasa los 30 días queda aceptado el veto, si no se rechaza dentro de los 30 días, o que se trate sobre tabla. O sea, no hay ninguna obligación de que se vote hoy por aceptación o el rechazo. Nosotros tenemos 30 días, es claro el procedimiento. Y las dos mociones son, uno que pase a comisión y el otro que se trate sobre tabla. Así que, señora secretaria, procedemos a votar. No voto por mi moción, por favor, secretaria, quiero que quede constancia de lo que estoy diciendo. Entiendo cuál es del su tema moción. de la aceptación. A ver, nosotros lo que tenemos que votar es aceptar o rechazar. Ahora se vota dos mociones, comisión o tabla. Si se aprueba que se trate sobre tabla, se va a tratar lo que dice la concejal y se aprueba o se rechaza. Si pasa a comisión, en la comisión se dictaminarán, elaborarán los dictámenes, cada concejal se acepta o rechaza. Y después se tratará en la sesión que cuando la comisión remita el expediente a la próxima sesión o las sesiones que estime conveniente. Concejal Capdevila. Comisión. Concejal Pacheco. Pablo. Concejal Porra. A comisión. Concejal Mian. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Yo acepto el veto. Estamos votando si tabla o comisión. Acepto el veto. La moción es tabla o comisión, concejal. Tabla, señor presidente. Bueno. Es muy evidente todo. Y lamentable. Yo voy por la aceptación del veto. Y Y lamentable, que se trate en la sobre comisión todo. como corresponde. Sea en una posición positiva, Estamos no una votando, posición concejal, destructiva. por favor. Hay que mirar el bien general, no el particular. Concejal Castillo. Mi moción. Para mí no es ese procedimiento. No te preocupes, todo el mundo ve y entiende cómo es la cuestión y cuál es la finalidad.
Así no te preocupes, vale, está tranquila y no pasa nada. No, yo creo que es el... De todas maneras va a ir a comisión. No pasa no sé nada. cuál es el problema. ¿Cuál es su voto, concejal? Y bueno, yo considero que es la moción. Se están votando dos mociones, el tratamiento sobre tablas o la remisión a comisión. No tengo la ley para prender. No importa, después planteamos la moción tuya, que conste en acta, que después planteamos la moción tuya. Bueno, Si existe tabla la posibilidad de y hacer ya reclamo constancia sobre de lo este que- procedimiento, lo hacemos. Concejal Fernández. Presidente. Comisión. Bueno, sí, remite a comisión de... El asunto de la declaración. Nota del Intendente Municipal eleva copia de resolución de Intendencia número 163, mediante la cual veta a la ordenanza 5.665. Dame en comisión. Hay dos mociones, se vota. Concejal Capdevila. Comisión. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Comisión. Concejal León. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tabla y revisar después el procedimiento de esta sesión y de Sí, esta yo lo votación. mismo. Concejal Castillo. Idéntico a la concejal García. ¿Cuál es su voto? Tablas. Concejal Fernández. Presidente. Comisión. Comisión de Asuntos. Legislación. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración mediante la cual manifiesta el repudio de lo dispuesto por el Decreto Nacional 345/25. Permiso, Tabla. señor presidente. Aquí está el actor Gastón Pérez, quien ahora va a tomar la palabra y va a contar un poco de qué se trata esto. Ok. Bueno, buen día. No tenía pensado que hablar. Bueno, primero agradecer. Gracias por tocar este tema, que para nosotros es muy sensible, porque trabajamos hace un montón de tiempo en el... Yo he trabajado en provincia, fui director del departamento de teatro de la provincia. Actualmente estoy en Villa Ángela hace 7 años con un espacio que es la Mosala, que cuesta, los que me conocen saben que cuesta un montón sostener un espacio teatral. Actualmente estamos funcionando en Rivadavia 51, que es el Salón Israelita. Estamos recuperando un espacio que ya se hacía teatro hace más de 30 años atrás en ese lugar. Y que a nivel nacional aparezca este decreto 345 y 346 que rompe, elimina directamente a la ley 24.800, que es la ley nacional del teatro, que es una ley federal donde gracias a esa ley existen las salas de teatro independientes. En la provincia hay 13 salas de teatro, una cerró hace 2 años justamente por mantenimiento y nosotros estamos iniciando recién. Gracias a esta ley se pueden crear las salas de teatro independiente, pueden existir los festivales de teatro, existen las giras de teatro. El año pasado hemos tenido hasta teatro comercial acá con Daniel Chepi, Víctor Taza, que estuvieron, y la idea es poder continuar, que Villa Ángela forme parte del circuito teatral. Y vuelvo a decir, esta ley lo que hace es
romper con todo eso, porque va a centralizar solamente en provincia de Buenos Aires. Y la idea es que no suceda eso, ¿no? Que podamos, los que hemos decidido trabajar del teatro, que podamos seguir teniendo, así como está Argentores para los autores, que siga existiendo el Instituto Nacional de Teatro para regular la actividad. Lo que hace el Instituto Nacional de Teatro es regular nuestra actividad, para que, vieron que por ahí dicen, están haciendo con la mía tal cosa, refiriéndose a la plata. Bueno, el instituto justamente lo que hace es que no se trabaje con la plata del pueblo en general, sino que sea con nuestro aporte. Porque nosotros por cada función hacemos una certificación de función y hacemos para los autores hacemos un borderó que va, el ingreso que es 10% para los autores, el 30% es para la sala, el resto para los elencos. Es trabajo, es nuestro trabajo. Sin eso no se regula nada, sin eso nadie va a querer venir, no vamos a poder ir nosotros a representar a Villa Ángela en festivales nacionales e internacionales en que hemos representado, hemos ganado muchos premios y Villa Ángela está en lo alto y ha sido hace mucho tiempo la meca del teatro chequeño. Estamos tratando de recuperar eso y que se esté charlando, que ustedes estén hablando sobre esto es muy importante. La verdad que yo no sabía y agradezco que así sea. Gracias Loli, gracias Villa por asistir siempre al teatro. Y los invito, los insto a todos a que se acerquen, vayan a conocer la Mozala, que se trabaja mucho y hay muchos chicos aprendiendo teatro, niños, adolescentes y adultos, y nosotros estamos en continuo trabajo de crecimiento actoral, profesional, porque hemos decidido hacer teatro, dedicarnos a esto y lo hacemos gracias al Instituto Nacional del Teatro. Así que muchísimas gracias. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés, charla sobre consumos problemáticos y actividades que se realicen en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, Día del Psicólogo Social. Acá voy a pedir que se incorpore en el proyecto que me llegó de la coordinadora de la institución de la Escuela de Psicología Social, una actividad que se va a realizar en los próximos días y que está solicitando, lo podemos incorporar al artículo 2 de la declaración. Una actividad que van a hacer. Hay una copia por ahí. No sé si en el Perdón, señor presidente, antes de avanzar, el proyecto que yo presenté sobre el repudio, ¿cómo quedó? Habla. Perfecto, gracias. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de resolución, utilización de los centros comunitarios para albergar personas en situación de calle. Permiso, señor presidente. En ese me interioricé y hablé con el director del hogar de ancianos. Y por ejemplo, ahí funciona, digamos, el hogar de ancianos como albergue para gente por ahí en situación de calle, donde se le brinda, porque yo tenía conocimiento que se lo hacía hace varios años atrás, pero no estaba interiorizado en el tema, por eso lo llamé y le pregunté si eso seguía funcionando. Me dijo que sí, que sigue funcionando, que se le brinda una comida calentita, frazada, cama, un lugar donde bañarse y poder dormir ahí también. Y que mucha gente, como que andan ellos que juntan cartones, por ejemplo, no quieren ir. Van, están y comen y se vienen, porque el tema de ellos es no perder los lugares para juntar sus cartones, digamos. Pero el hogar de ancianos informa también públicamente, por ahí si ven a alguna persona en situación de calle, trabaja de esa manera para que pasen el día, digamos, para que pasen la noche y al otro día volver de nuevo, digamos, a sus actividades que tienen ellos en la calle. Pero funciona. Después hay otro lugar que me sale el nombre. Villa María. Que me informó Villa María, que también están trabajando de esa manera, digamos, se les da de comer, se los atiende, tienen camas para dormir y un lugar donde bañarse. Es que ellos no quieren quedar. Pues ellos tienen hasta su casa inclusive, pero no quieren. En Villa María, ¿en qué sector? Porque yo vivo en el Villa María ni enterada. Mirá, hay un salón, ¿viste? Donde en la calle donde choca contra la escuela. Hay un salón ahí, sí. A mí me mandaron las fotos también. El tema es que ellos no quieren, no se quieren quedar. Es el que Los está llevan, se grande. bajan. El de que habla Rosa Ángeles. Parte nuestra, por eso yo puedo ir las cámaras que están presentes.
los Sí. lugares están para... En situación de calle, El ellos proyecto esteban que ellos mío, no se quieren quedar. yo No lo se fundamenté quedan. Los es llevas y se van, no se solicitar de quedan. que se... ¿No quieren cumplir normas? Tenemos Es muchos... injustificado su inasistencia, lo cual obstaculiza el diálogo institucional y que esta comisión pretende sostener. Que por todo ello, y considerando el tiempo transcurrido y el cumplimiento por parte de la empresa involucrada, esta comisión entiende que no corresponde seguir dilatando la cuestión, resultando necesaria la aprobación del presente proyecto de ordenanza en resguardo de la seguridad jurídica de las partes involucradas y el interés público, por lo que se dictamina aprobar el proyecto de ordenanza, firmado por los concejales Posadas y Capdevila. Pregunto antes que se avance. La hoja donde firmó el secretario que está a cargo de la Parque Industrial. Está en el expediente. No, pues yo no estoy en la comisión, por eso no puedo... Está en el expediente. Está la ordenanza, está el plano. Pero está- eso sí conozco. ¿Sí? Chao chicos, chao. No podemos votar. O sea, yo no tengo el aval del señor Consentino ahí, que ahí lo que ellos usaron lo puedo transcribir, nada más que eso. El dictamen hace referencia al dictamen. El dictamen está El dictamen Completo. claro, el Está dictamen la está en nota. el expediente original de la escritura. ¿Está? Ahí está el dictamen de Consentino. Y el Por eso dictamen se dice que aprobar. se transcribe. El dictamen de Consentino, perdón, la nota de Consentino. Ahí está que Así se los transcribe estuvieron lo que él ahí dijo. presentes son los que pueden... Si no tengo el expediente, no. Bueno, No tengo la necesidad de eso. Lo que pediría el señor presidente que vuelva a comisión y con cuántos espacios se saque con ese dictamen. Si lo ve el dictamen, si no, no puedo saber. O sea, para eso estamos acá para votar. no En la fue actuación del caso. no fue el secretario de gobierno, no dieron atención, no hay argumento, vino la escribana, cumplió Pero con usted toda la estaba a cargo, empresa. presidente. Yo no estoy a cargo, el que está a cargo es el señor Usted estaba a Consentino cargo y de eso eso. depende del Ejecutivo, que no se niega a firmar una escritura a una empresa que cumplió con todos los requisitos. Yo digo, yo no Es una tengo vergüenza. el aval en este momento para verlo. O sea, por lo tanto, si no lo tengo, no Lo puedo más lindo es votar. que en privado van y me dicen, me dan la razón, saben que es así. ¿Quién le dice en privado y le da la razón? Usted doctor? mismo, concejal, me dijo, ese expediente del Angelotti. Mentira, está mintiendo. Yo no vine a la comisión, no Bueno, pude está asistir. bien, concejal, no No hay sea problema. mentiroso, Guillermo, no, porque me voy a defender, porque está mintiendo en la cara. Pero sabe Yo que... no hablé, no, Pero señor. usted se encargó No también mienta, no de ver mientas, que Guille. haga- que No, haga- no, que para sabe ver si que que no firme me la tengo para escritura. mirarte los ojos. No sea mentiroso. Yo no hablé de ese expediente con vos. Lo vimos una vez cuando empezamos a gestionar el título. Yo después no asistí a la comisión. Ah, no, bueno, la así comisión que no, no pero- mientan. pero lo viste Pero el yo no, expediente. y sí, pero una cosa es que lo vea el expediente y otra cosa es que te desmienta algo que vos estás bueno, diciendo. perfecto. Deja de Usted está en mentir, no seas conocimiento. mentiroso. Está en Ocupá conocimiento. otras herramientas, Está en conmigo. conocimiento. ¿Por qué no Ocupá firma la otras escritura? herramientas. ¿Por qué no me firma la jodas, yo no te escritura? joda, vos no me jodas. Bueno, Y no me trate, no me digas que yo te dije algo que es mentira. No mientas. ¿usted estaba en conocimiento del No expediente? mientas. Pero obviamente, querido. Bueno. Así como vos también estabas en conocimiento. Bueno, muy bien. Que se vote. Bueno, con- entonces no sea mentiroso. ¿Está en consideración el despacho? Yo lo que planteo es que si podemos ir a la comisión con otro despacho para ver todo. O sea, yo, como dije, se estaban tratando, pero yo no tengo acá el argumento legal en la cual el señor Consentino, que está a cargo de esto, haya hecho ese dictamen. Hasta ahora es como trascendido. Hay ordenanza ya con esto. Hay Estamos ordenanza, ratificando. y si está bien la ordenanza, el señor Consentino dijo que correspondía, que se le ve. Y bueno, yo también quiero que si está la ordenanza, se considera que hay que darle lo que le corresponde. Tiene que firmar la escritura nada más. Está todo cumplido. Y vamos a seguir dilatando. Y si no, que vaya a la justicia. Listo. Tiene razón. Tiene las herramientas. Tiene razón. Seguimos con la votación. Bueno, cada uno tiene derecho a votar o no. Bueno, ¿está en consideración el despacho? Aprobar. Que continúe en comisión. Que continúe en comisión y se lo damos a Consentino y se mira y lo ve. No, el que tiene que firmar es el secretario de gobierno y el intendente. No tiene nada que ver con Consentino. Ya dio el informe. Ya está. Concejal Capdevila, Aprobar. concejal Pacheco, Yo propongo la abstención, Pacheco. Sí. me prestas, ¿no?
¿Qué decís? Están con frío, no sé si... Sí. No, no. Ya nos falta. Concejal Porro. Aprobar. Concejal Mion. Aprobar. Concejal Posada. Aprobar, y acoto algo, todas las invitaciones que se les tienden al Ejecutivo, sea quien sea, nadie asiste, así que tenemos que trabajar con lo que tenemos, y el señor Consentino respondió eso, así que después le vamos a pasar al señor Fernández lo que él solicita. Concejal García. Me abstengo, señora secretaria. Concejal Castillo. La abstengo. Concejal Fernández. Aprobar. O sea, mantener en comisión, esa moción se deja sin efecto, entonces votan por la abstención, ¿no? Sí, porque ya pedí, pero no tuve quórum. Yo quería decir eso. A ver nomás, porque es un tema muy delicado. Hay plata en el medio, hay muchas cosas en el medio que pueden generar conflictos al día de mañana. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de ordenanza, crear la oficina de consumos problemáticos, expediente 1892. Perdón, ¿este ingresó? ¿El que pasó? Esa es la incorporación del Complemento. artículo 2 de la declaración de la Escuela de Súper. Psicología Social. Súper. Sí, hay que cambiar la fecha, Guille, está mal, el domingo 28 es 29. Sí. Sí. Domingo 29. Sí. Si es domingo, no sé. Ujú. O Y el es domingo, sábado. pues ya lo vamos a preguntar bien a ver qué día le queda. Esto pasaron ellos. Sí, se equivocaron en la... Doy lectura al despacho que expresa, Sí. visto el expediente de referencia por el cual se presenta un proyecto de ordenanza con el fin de crear la Oficina Municipal de Consumos Problemáticos y considerando que la presente iniciativa propone la creación de una oficina municipal destinada a abordar la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y conductas adictivas mediante políticas públicas de prevención, asistencia, acompañamiento e integración social. Que esta comisión ha dado tratamiento exhaustivo a la iniciativa promoviendo un análisis participativo, amplio y plural. Que en el marco del tratamiento del expediente se convocó y contó con la presencia de diversas organizaciones, asociaciones y ONGs de la ciudad que desde hace años trabajan comprometidamente en la temática. Estas entidades aportaron su experiencia, conocimiento y propuestas concretas, lo cual ha enriquecido sustancialmente el contenido del proyecto, reafirmando la necesidad urgente de una respuesta institucional desde el ámbito municipal. Y asimismo, mediante nota cursada bajo el número de expediente 4811, folio 156, año 2025, esta comisión convocó a la Secretaria de Desarrollo Social, la señora Laura García Nis, con el objeto de que expusiera su parecer y aportes respecto a la iniciativa. Sin embargo, lamentablemente, la funcionaria no asistió ni comunicó motivo alguno de su asistencia, actitud que representa una falta de respeto hacia la institucionalidad de este Consejo y hacia la sociedad en su conjunto, que exige respuestas ante una problemática social de extrema sensibilidad. Que la necesidad de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva local es una demanda constante. A diario, vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad se movilizan, marchan y exigen a todos los poderes del Estado políticas públicas efectivas. La ausencia de una política concreta desde el gobierno municipal hasta la fecha obliga a este Consejo a estar a la altura de las circunstancias y actuar en consecuencia. Que la creación de esta oficina no solo representa un paso institucional clave, sino que también refleja una decisión política concreta de estar cerca de los ciudadanos que más lo necesitan. Por todo ello, esta comisión dictamina aprobar el proyecto de ordenanza firmado por los concejales Mion, Posadas, Capdevila y Porro. Permiso, señor presidente. Con respecto a que no está presente el municipio en eso, es mentira, porque conmigo se comunican y el articulo con la Secretaria de Desarrollo Social, con el Secretario de Gobierno, con el Intendente, para que los chicos se puedan trasladar. Que no lo haga público el municipio es otra cosa, pero que diga que no está
articulando o ayudando, no será por ahí suficiente la ayuda, como también en la provincia pasa lo mismo, pero se ayuda y se acompaña en todo lo que se puede. Gracias, señor presidente. Yo consulto al presidente de la Comisión de Asuntos de Legislación. ¿Hay alguna erogación económica en relación al proyecto o no? No. Ah, bien. Como no fue a la otra comisión, a la Comisión de Hacienda en la que yo estoy. ¿En consideración al despacho? Aprobarlo. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí, yo lo Yo apruebo, no hay rechazo. problema. Rechazo porque no es claro, no es muy preciso, aparte, como dice, hay mucho gasto en el medio y no está contemplado. O sea, van a hacer las cosas como son. ¿Por qué no se le pasó a la otra Comisión de Hacienda? Porque dicen que no tiene erogación. Ningún tipo de erogación. O sea, Es una se oficina. paga pasaje, se cobran medicamentos, se les lleva, se les trae, todo eso es plata. Bueno, yo me voy a abstener también porque yo estoy en la Comisión de Hacienda y no la pasaron por ahí. Para mí, la verdad que crear una oficina sin recursos para mí es algo totalmente incoherente. O sea, la idea que pase por la Comisión de Hacienda, que en esa comisión yo sí estoy, y la verdad que Olga no manifestó porque en realidad no se hizo, ¿no? Olga, que yo sepa, no se pasó ese expediente en la Comisión de Hacienda. Me sorprende la verdad que esté en el despacho. Igual si pedimos plata al Ejecutivo nunca la da, así Lo que pasa es que no asisten, los funcionarios Pero, a no ver, asisten. Yo No fui... asisten los funcionarios y así no se puede trabajar en comisión y es por eso que tenemos un retraso en los expedientes. ¿Por qué? Porque cuando citamos a los funcionarios con respecto al desarrollo social, la funcionaria no asistió, no asisten los subsecretarios, no asiste nadie. Entonces así siempre nos encontramos con un dictamen que después ustedes vetan, rechazan y ustedes son pasan a mayoría, no te comisión. preocupes si ustedes son mayoría. Entonces no tenemos funcionarios No te preocupes si responsables ustedes son dentro del mayoría. municipio. Ustedes son mayoría, vos no te preocupes, porque vení, planteá y ustedes están acá votan. tratando Lo tiene a el nivel presidente del comisión, Consejo algo que Aliado, tiene así que que son votar mayoría, vos no te preocupes. Así que bueno, Votamos y punto, si ustedes ganan la sí, votación. votamos, ¿no? Listo, Yo la verdad que Yo no voy con haya... rechazo porque no Sí, tiene usted el otro día coherencia. reclamaba, señor concejal, usted reclamaba trabajo en comisión, que nadie viene a trabajar, que faltan, que no Y sé sigue qué, siendo así y porque resulta que cuando nos Los reunimos... proyectos importantes no están. Sí, no, La es falta que quiero decir está que los ni funcionarios del municipio no asisten a las reuniones de comisión cuando se les hace Dígale al invitación intendente. vía papel y vía digital. Dígale al intendente, Usted señorita. tiene que decirle, ¿no? Bueno, yo usted no. cuando sale y dice Yo que no. nadie Dialogue, por trabaja y que favor. nadie trabaja en comisión y que los que temas se deben Pero tratar como están. corresponde. La falta de inauguraron ustedes hace unos días que los no funcionarios está terminado y vienen no a lo dar inauguraron igual. informe. Y bueno, está bien. No, tiene que decir Lo mismo todo. es. Usted tiene que Yo contar digo todo. lo que quiera decir, señor. Y después veta, rechaza, no le Hoy importa. rechazo, no es En donde el medio importa. está la gente. Yo soy en el medio está el coherente, soy vecino, coherente en con el lo que medio hago. está el contribuyente. Soy coherente ¿Sí? con lo que que hago. muchas veces se No olvida. dialoguen, por ¿Sí? favor. No existe el que se olvida. Soy y que lo coherente arregle con lo que otro. hago. Y que lo arregle otro. Total, no es Hay mi una responsabilidad. erogación. Usted tiene mucha experiencia en ser concejal. Conozco. Y después que vete, no, y que rechace. Y que no, yo me abstengo, no tengo la legal. Usted estuvo presente en todas las comisiones, Yo en todas no, las pero es que no discusiones. Vino el estuve. doctor Consentino, la escribana, con respecto al expediente del Angelotti. Bueno, pero él tiene que ahora- libertad de ahora votar si no quiere, sabe ¿no? nada cuando hay que Yo votar. voto ¿Me parece lo que no que está creo siendo coherente. honesto? Listo. Yo pido la palabra... No, me dijo deshonesto, él le dijo que analfabeto. O sea, A ver, no dialoguen, Votemos. no dialoguen, Votemos. no dialoguen, Yo O sea, simplemente- usted es una cara dura. Votemos. Yo, a ver, no dialoguen, bueno, no ofenda. Votemos. yo tengo una... Se olvidan de la gente, Deshonesto. se olvidan del contribuyente. No, Sí, hay que no. resolverle los problemas. Basta, por favor, señores Exijo una concejales. disculpa de parte Sí, se están señor peleando presidente. ustedes, después Exijo van a una orden, señor disculpa. Y se presidente. olvidan Exijo del una disculpa contribuyente, del por vecino. parte de Usted la concejal. también Y nos tuvo un votó. exabrupto Sí, con la señor. concejal, por favor, cuide el vocabulario. Concejal Castillo. No, simplemente que, bueno, Olga habló de varias cosas, pero bueno, yo me remito solamente al expediente que estamos, o al despacho que estamos tratando, de que no pasó por la Comisión de Hacienda, que es en la comisión que yo estoy, y la verdad que no se me citó, sino con gusto asistiría. Porque me parece incoherente crear una oficina sin un presupuesto, porque si no vamos más de lo mismo, digamos.
nos van a decir que no hay recursos, que esto necesitamos sí o sí que pase por la Hacienda, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque una erogación económica va a haber, si no, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Yo pediría que pase a comisión y podamos ver en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. O sea, no estoy en contra ni nada, me parece buenísima la idea, pero no podemos crear algo sin recursos. Toda política pública lleva una erogación económica. Yo pediría si sirve para consensuar que volvamos a comisión y tratemos pronto de por supuesto. Eso Bueno, crear por crear. otra Trabajamos en propuesta. comisión. ¿Cuántas veces nos vamos a reunir? Pero Olga, en la comisión que vos estás de presidenta, que es Hacienda y Presupuesto, ¿no hiciste una comisión donde esté este expediente? ¿No hiciste la reunión? El tratamiento del expediente original se remitió a Asunto de Legislación, nunca se remitió a la Comisión de Un Hacienda. error. La verdad que hay que crear las oficinas con recursos, porque si no, vamos a estar hablando del Pepe nomás. Bueno, votemos. Bueno, ¿cuáles son las mociones entonces? Aprobar. Aprobar. Rechazarlo. Comisión, ¿no? Sí, yo quiero que vaya a la comisión de nuevo, vamos a ver la haciendo. ¿Cómo no crear algo sin presupuesto? Qué locura. Que llegó la comisión. La amiga, la amiga Bueno. llegó la comisión. Bueno, entonces está la moción de aprobar el despacho que di lectura y remitir a comisión. En realidad sería remitir a comisión de Hacienda. Claro. Claro, Hacienda que vaya, obvio. Siempre, no sé los demás funcionarios, pero los secretarios de Economía siempre vienen con ese documento. Concejal Candevila. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Aprobar. Concejal Mian. Aprobar. Concejal Posadas. Aprobar. Concejal García. Comisión de Hacienda y Presupuesto. Concejal Castillo. Que va a la comisión, que vaya haciendo. Me parece una vergüenza sancionar algo, crear algo sin recursos. Pero a lo mejor van a poner ellos los recursos, Sí, no ¿vale? sé, me Si parece a lo una mejor ellos locura. ponen los recursos, ¿cuál es el problema? Sin consultar a nadie. A lo mejor ellos pueden poner los recursos. Aprobar. Hay que aprobar. Ellos pueden crear, después los recursos de la universidad, a lo mejor no pueden. Pero se crea dentro del ámbito municipal, tienen que ser recursos municipales de una parte al menos. O sea, Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota el presidente del Consejo. Proyecto de resolución solicita informe sobre mensura. Expediente 5.333. Aprobar. ¿Hay alguna otra moción? Párate que ya me perdí. La mensura, toda la mensura. La mensura de que en realidad son dos cosas. Ah, un Una informe. se hizo la transferencia y otra es la Remitir la documentación de la compra y la mensura. Sí. y tomar conocimiento. Completar y comenzar la operación. No, pero yo tengo ¿Qué te saco? ¿Qué informe? ¿Qué informe? Sí, yo acompaño. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración, manifestar el repudio ante lo dispuesto por el Decreto Nacional 345/25. ¿Por unanimidad se aprueba? Sí, yo quiero aprovechar el momento de tratamiento. Esto es una situación del Instituto de Teatro, pero hay alguna información sobre otros organismos nacionales que realmente preocupan. Por ejemplo, la situación del INTA, la delegación del INTA, la delegación del SENASA. Ya lo tratamos estos temas en sesiones anteriores, el año pasado inclusive también tratamos estos temas, y ahora se suma el tema del Banco Nación, que no sabemos, que va a haber una reducción de sucursales que no sabemos cuáles van a ser. Así que bueno, lamentablemente en el reordenamiento del Estado y el achique del Estado a nivel nacional, obviamente las realidades del interior son totalmente diferentes de los grandes centros urbanos. Entonces son organismos que nosotros sí o sí necesitamos que sigan existiendo, porque tienen que ver con
desarrollo económico, productivo de nuestra zona, nuestras regiones, sino lo va a suplantar el sector privado a estos organismos. Así que también quiero aprovechar la oportunidad para plantear la preocupación y bueno, y seguramente en su momento fijar una posición firme en este sentido. Nota del presidente. Por fin coincidimos, señor presidente. El presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés, charla sobre consumos problemáticos. Aprobar. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, Día del Psicólogo Social. Y ahí se incorporaría el segundo artículo. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de declaración, destacar y felicitar a bailarines de Pinalidad. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de resolución, se convoca a la Secretaría de Cultura Municipal a fin de que brinde informe. Aprobar. Rechazar también. Claro. ¿Hay otra moción sobre ese expediente? Rechazamos. Concejal Capdevila. Aprobar. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Aprobar. Concejal Mian. Aprobar. Concejal Posada. Aprobar. Concejal García. Rechazar. Concejal Castillo. Rechazar. Concejal Fernández. Presidente. Aprobar. Antes de finalizar la sesión, le voy a dar uso de la palabra al señor Delgado. ¿Cuál falta? Nota de vecinos del barrio. Sí. Tomar conocimiento y remitir al Ejecutivo. Ya está, ¿no? Sí, el señor Delgado, le doy uso de la palabra, si se acerca, por favor. ¿Tiene que ser parado, señor presidente? Me siento más cómodo sentado. Siéntese. No, por favor, estamos medio sordos, así que más cerca. Voy a hablar fuerte. La primera vez que asisto a una reunión de consejo. Tengo 45 años de residencia acá. Me cuesta venir, me cuesta. No tengo ninguna injerencia política ni personal, sino me mueve por lo que está pasando en Villa Ángel. Y creo que nos compete a todos. ¿Que estoy nervioso? Sí. Porque no me gusta plantear, pero le voy a dejar una carga. Primero le voy a preguntar si ustedes tienen familiares que han partido por accidente de tránsito o familiares que sufrieron graves accidentes de tránsito. Grave. Ustedes sabrán decir sí o no. Hoy en Villa Ángel hay muchas familias que están llorando y están pidiendo testigos por los accidentes. 30 años trabajé como policía, la mayoría de ellos en la dirección de tránsito. Y es feo ver lo que a veces tienen que ir a ver. Y es feo para el policía también tener que ir a avisar lo que ha sucedido. Me ha pasado. No tengo familiares en Villa Ángel, no me queda nadie, solamente mi esposa. Me mueve lo siguiente. Donde voy, porque viajo mucho, escucho esta palabra. Villa Ángela tiene un caos en el tránsito. Esa es la palabra. Un caos. Especialmente de las motos. Y cuando hablamos de la moto siempre salta, no, la moto, el auto, que esto, que el otro. Y siempre ponen excusa, que no hay plata para el foco, que no hay plata para la patente, que no me hagan la multa. Y permitimos todo. Ustedes son legislativos. Lo que planteo es ejecutivo. El que tiene que ejecutar. Pero de aquí también tiene una pata muy importante para lo que es tránsito. A mí me ponen muchas excusas, pero los resultados son nefastos.
¿Cuántas multas se hacen? No importa cuántas multas se hacen, sino cuántas vidas se han perdido en los últimos 5 años. Si pintamos estrellas, no va a alcanzar la pintura. De ir y visitar las familias que perdieron sus seres queridos, y perdónenme, pero perder un hijo, y no me digan, no, irresponsabilidad, esto, lo otro, no, sino que hacemos como parte preventiva, como autoridades municipales que son, como autoridades policiales, como autoridades judiciales. Aquí tiene que trabajar todo junto. Y yo escuchaba las situaciones de las calles. Sí, las calles están en un desastre. No voy a echar la culpa a nadie. Trabajé con todos los gobiernos habido y por haber. Y todos tuvieron sus virtudes y tuvieron sus defectos. Pero va más allá. A mí me molesta como ex funcionario policial ver a los inspectores de tránsito parados en el semáforo y la gente pasarle en la cara en rojo. Y no poder hacer nada porque antes, bueno, tocaban el silbato. Antes andaban con el talonario, ahora ya no los veo paraditos los muchachos ahí como pollito mojado. Me molesta, porque no respetan a la autoridad municipal. Y no hablo de personas de todos los estratos sociales. Hoy estaba parado en un semáforo y un profesor pasó en rojo y fue a una escuela, no voy a decir de qué escuela. Casi me comí un tipo que me entró 50 metros en contramano en la terminal de ómnibus. En el último mes, 3 motos me chocaron, casi me chocaron. No es que yo lo choqué, porque siempre decimos, le chocamos, no. Ellos casi me chocaron. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y acá influyen muchas cosas. La apatía, como por ahí me decían, tiene que haber una política de tránsito y una política fuerte. No, pero están enseñando, van a la escuela. ¿Hasta cuándo se va a seguir enseñando? ¿Cuándo se va a aplicar? Lo que tiene que aplicar la ley 24.449 dice, el que cruza el semáforo en rojo, secuestro de la moto. No hay tutía. No, pero no tienen para ir a la escuela. Pero si dejo cruzar una mujer con 3 hijos y a los 100 metros le atropella un camión y mueren los 4, ¿quién es el culpable? Yo, que dejé pasar. Es un tema muy candente. Y sé que voy a recibir críticas, pero no me importa. Ustedes saben, hicieron una pregunta, ¿cuántas multas hicieron? Yo no sé. ¿Cuántos pagan su chapa patente? No sé. ¿Cuántos tienen sus impuestos al día? No sé. Pero siempre dije que los primeros que tienen que dar... Lo que usted acaba de decir, que todos tenemos en mayor o menor grado responsabilidad. También pide nuestra colaboración, la colaboración de toda la ciudadanía de Ángela. Es la única manera de mejorar. Nosotros tenemos la herramienta legal, el Ejecutivo también tiene. Es verdad lo que dice, que la gente se enoja. Bueno, debemos acompañar al Ejecutivo y hablar con el vecino, cada uno de su lugar. Yo lo hago en el club, en mi club, en la cancha, que ese día que nos enteramos que había un chico muerto, y no sabíamos, era una locura pensar quién podría ser, porque todos los conocemos, porque estamos yo en el caso mío, en contacto con muchos jóvenes, porque tengo una propiedad en un club. Entonces, la angustia de esa noche fue tremenda hasta no saber quién era, y otra vez lo mismo. Entonces me parece muy valiente lo que hace usted, señor Delgado, muy atinado, y le agradezco como vecina de Villa Ángela y también como concejal, porque muchas veces ponen el grito que hacen las autoridades y hacemos lo que se puede. Podríamos hacer más, claro que podemos hacer más, cada uno de su lugar. Hablar, yo le decía al grupo ese que hablo de jóvenes en la cancha, ustedes por favor usen casco, no es una opción, es una obligación. Ustedes ven sus compañeros que se mueren, ustedes mismos se están muriendo, chicos, o sea, yo en mi lugar trato de hacer todo lo que puedo, o sea, conozco, bueno, una familia muy cercana a mi familia, perdimos una chica ahí en el acceso, es realmente doloroso. También sucede muchísimo en otros lugares, yo viajo muchísimo todos los fines de semana, se empeña un caos, no es solamente Villa Ángela el caos,
está bien, mal de mucho, consuelo de tonto, pero lamentablemente el argentino en sí somos muy anárquicos. Como él reconoce, siempre estamos tratando o deliberadamente o a veces con conciencia violando las normas. Así que me parece muy valiosa su actitud de venir a exponer, a convocarnos a nosotros y a toda la ciudad de Villa Ángela que hagamos algo, que sigamos haciendo algo. Lo que se hace es poco, no alcanza, pero por supuesto que a disposición después para charlar y ejecutar alguna idea juntos con usted y otros vecinos. Estamos con Raúl Fernández aquí en la calle Maipú, donde se está trabajando justamente ya prácticamente en la previa de verter el asfalto. Bueno, Raúl, comentanos un poquito esta situación y también lo que se vio hoy en el Consejo, que fue bastante escandaloso. Bueno, mirá, en realidad se está haciendo acá 2 cuadras de asfalto de este sector que va hacia la escuela 1021, por eso nosotros prometemos y hacemos. Eso es lo bueno de todo esto, prometemos y hacemos, y se está haciendo el movimiento del suelo para que se haga el asfalto en este espacio donde van muchos chicos a la escuela 1021. O sea, algo que estuvimos trabajando hace años, hoy se dio Dios mediante, gracias a que Alberto Paz pudo juntar los recursos para poder llevar adelante. Complicada la sesión de hoy, con mucho más reclamo, pero reclamos por ahí medios infundados, mezclados inclusive en algún trámite burocrático, ¿no es cierto? Mirá, lo que yo te puedo resumir es que todavía no saben qué debe hacer un concejal y qué no debe hacer un concejal. ¿Está? Y hay cuestiones que, por ejemplo, que no se mostraron para ese fin. Sí, vos pediste justamente. Entonces, yo pedí papeles porque yo necesito conocer bien qué es lo que vamos a firmar. Porque nosotros no podemos regalar o rifar algo que es del pueblo, que es de todos los villanquerenses. No podemos hacerlo. Y si lo hacemos, tenemos que hacerlo bien. Yo pedí eso, que sea en comisión y demos con pronto despacho ese tipo de respuesta que corresponda. Y los vetos, bueno, pasaron a la comisión, pero una forma de dilatar nomás, dilatar la cuestión, porque no tiene fundamento muchos de los pedidos que hicieron, por eso el intendente lo vetó a esos 2 tipos de ordenanza, y hoy por hoy, digamos, para que quede en pie, lo que planteó el intendente pasó a comisión, pero tarde o temprano va a haber que resolverse. 30 días tienen para hacerlo, va a seguir en comisión y bueno, en algún momento se va a resolver ese tipo de situación. Aparte no se negó el intendente de que no haya información, sino que se trate mejor nada más. Que se trate mejor, la información debe haber siempre, no es únicamente hoy. Claro. La información debe haber siempre. Y esa información está trabajando hace mucho tiempo y todo se debe conocer. No hay nada raro. La otra cuestión es el tema del tránsito, y la municipalidad está poniendo disipadores por varios lugares para que se merme la velocidad, sobre todo de motos y vehículos de gran porte. Mirá, tenemos que reeducarnos todos. Sí. Todos hacemos tránsito de Villa Ángela. Todos hacemos al tránsito de Villa Ángela. Y ese tipo de cosas la que a nosotros nos preocupa, nos ocupa. Sabemos que la seguridad vial depende de todos nosotros. Está comprando algunas cosas, pero no solo sirve de que haya 2, 5, 10 semáforos más. Tampoco sirve que haya tantos disipadores. Pero si no tenemos una conducta adecuada del buen manejo, vamos a andar bien en la vía pública. Y eso es lo que estamos buscando, que todos entendamos que si trabajamos juntos vamos a lograr objetivos claros y precisos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con Loli García in situ, salimos corriendo a la sala del Consejo y venimos acá a la realidad concreta, a cumplir con lo que se promete. Loli, buenos días. Exactamente, justamente a hechos concretos de pedido de los vecinos de años. Bueno, acá me comprende la general de la ley porque el barrio, ¿verdad? El barrio donde yo me crié, donde vengo a almorzar casi todos los días a la casa de mi mamá. Así que es mi barrio y hoy poder acompañar al Ejecutivo a realizar este asfalto que yo barrié, o sea, salía con barro hasta la 82 y tomaba el colectivo para ir a la escuela y nos lavábamos los pies y nos poníamos el zapato, en ese momento iba a la secundaria. Y así que recién con el vecino allá decíamos, si habré barreado por acá, y la verdad que es emocionante hoy estar en el Consejo y poder acompañar a la decisión del Ejecutivo. A pesar de los pedidos, que hoy bastante... Siempre hay pedidos porque nuestra ciudad tiene miles de calles de tierra, miles. Así que entonces, entendible el pedido de los vecinos, pero todo llega, o sea, nosotros hace 10 años que estamos, o sea, saca la cuenta que si fueran laborables todos los días son 3.665 días, que no son todos laborables.
pero hay más de 4.000 calles de tierra. Lo repito para que el vecino no crea que se abandona a propósito, sino que cuesta tiempo porque tampoco hay un equipo de trabajo idóneo que hace el asfalto. Ripio por ahí la provincia manda poco, no se consigue, ahora compró un poco el municipio. Bueno, por supuesto que todo, pero siempre estamos gestionando y tratando de cumplir con el pedido de los vecinos, que son innumerables y que van a seguir siendo siempre. Como digo, nos pasa a nosotros, a la provincia, a la nación, a todo el mundo. Pero siempre estamos al pie del cañón, cada día es un desafío terrible y que nos gusta, que por eso nadie nos obligó, estamos acá con ganas y con mucho gusto haciendo lo que hacemos y dispongan de nosotros, porque para eso estamos, no pasa nada, pero la buena voluntad siempre nos guía y eso es importante. Aparte explicaste algo muy importante, que por eso la idea de venir hasta acá, ¿no? Que por ahí dicen mucho sin inclusive constatación y queda como verdad y no lo es una verosimilitud, pero no es una verdad, esto es la verdad. Sí, bueno, yo te voy a hacer una invitación pública, que a la siesta, por ejemplo, recorramos los lugares donde está trabajando el municipio y pasamos en vivo, que la gente vea. Por ahí la gente de su computadora de la casa ve que el vecino está enojado y que pide algo y que dice, pero ¿cómo no lo escuchan? No, sí, se escucha, se acciona, todo lo que se puede. Que faltan cosas, faltan y van a seguir faltando. Pero la buena voluntad está de cumplir siempre, acompañar al vecino y trabajar para eso estamos. No en una sola gestión, sino tercer gestión consecutiva que el villangelense aprobó para que el intendente Pap sea quien dirija los destinos de nuestra ciudad. Y creo que una ciudad pujante, creo que una ciudad que avanza. Bueno, tuvimos esa llovizna de 15 a 20 días que arruina todo, que en cualquier panorama parece que estamos ante un lugar muy feo, pero hoy ya con el sol cambia, eso ayuda al ánimo de la gente. Por eso yo siempre soy de resaltar las noticias positivas, porque quiero influir en la gente positivamente, no tirar mala onda. Mira, a la provincia podemos tirarle 20.000 mala onda, a la nación. No, yo prefiero ver lo bueno que se está haciendo, lo mismo acá en el lugar municipal. Siempre rescato las cosas buenas, nadie es perfecto, pero sí defiendo la buena voluntad que tenemos de hacer todas las cosas que se puedan. Y bueno, tendríamos que consultarle a Gustavo Domínguez, pero yo creo que ya está muy avanzado ya el tratamiento de la calle. Una obra, decía el intendente, que tenemos la mejor obra pública y es municipal, que eso achica muchísimo el gasto del Estado, que estamos de acuerdo con el achique del gasto del Estado. De este municipio hace 3 gestiones que lo viene haciendo, ¿no? Que es la propuesta principal, como creo que la gente cambió un voto hacia un presidente como Milei, el achique del Estado. Bueno, Villa Ángela lo ha aplicado desde el primer día de gestión. O sea, las cosas están bien, haga quien la haga, proponga quien la proponga. Las cosas que están bien, y las que están mal, haga quien las haga, ¿sí? Así que nosotros apoyamos las cosas que están bien. No miramos el color político, sí miramos la intención y la honestidad, que para nosotros es una herramienta fundamental para tener muchos recursos para poder volcarlos en esto, por ejemplo. ¿Sí? También el no consumo de combustible de los concejales, del intendente, el no pago de viático. Todo, si vos sumás en 10 años, es muchísimo dinero, que eso va a quedar en la ciudad de Villa Ángela. Y yo me siento orgullosa de pertenecer a esa gestión, acompañando a Titi siempre desde el primer día que me convocó como vecina para hacerlo. Así que no me parece sectorizar, digamos, en un espacio político particular, sino que dentro de la convocatoria que hizo Titi están distintos espacios políticos y la única idea que nos une es el bien común y trabajar para nuestra ciudad y dejar un buen recuerdo. Vamos a pasar todos, todo vamos a pasar, así que bueno, mientras aprovechemos el tiempo que estamos para dejar un buen recuerdo en nuestra amada ciudad, si es que tanto la queremos. Bueno, ahí estaba Loli García, le agradecemos por la displacencia, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo está quedando ahí la calle. Esto salía Maipú, los vecinos contentos ahí por el asfaltado. Estamos con Loli García in situ, salimos corriendo a la sala del Consejo y venimos acá a la realidad concreta, a cumplir con lo que se promete. Loli, buenos días. Exactamente, justamente a hechos concretos de pedido de los vecinos de años. Bueno, acá me comprende la general en la ley porque el barrio, ¿verdad? Es el barrio donde yo me crié, donde vengo a almorzar casi todos los días a la casa de mi mamá. Así que es mi barrio y hoy poder acompañar al Ejecutivo a realizar este asfalto que yo
barrié, o sea, salía con barro hasta la 82 y tomaba el colectivo para ir a la escuela, ahí nos lavábamos los pies. Estamos con un vecino acá de este barrio, le vamos a hacer una entrevista. Díganme su nombre. Ramón Strumber. Y nada, 34 años que compró la casa a mi mamá allá en la esquina cuando vinimos del campo. Pero tenemos un gran vecino, acá Zafú, uno de los grandes locutores de Villa Ángel. Y bueno, y tengo la radio allá en el barrio sur. ¿Cómo andás? Un personaje de nuestra ciudad, ¿eh? Tengo la radio en el barrio sur, FM Norteño 88.1, y me dio el gusto y el lujo que Titi Paz me dio para que le haga el asado al periodismo el otro día en el Centro de Empleado de Comercio. ¿Cómo salió el asado? Espectacular, espectacular. ¿Se dejó comer? Así que... y todo lo correcto. 34 años. 34 años, pero no por... 77 va a cumplir 78. Y ahí lo tengo a Casafú de vecino. Pero este asfalto de estas 2 cuadras no es por mi mamá. Hace mucho tiempo le hace falta por la escuela. Por la escuela. Mucha gente, mucha mamá, muchos chicos que se embarran, vienen por la vereda trayendo los chicos. Así que felicitaciones para Titi Paz. Y que Dios bendiga a todo el equipo de trabajo que está haciendo el asfalto. Aguante Titi Paz, que no se muera nunca. Bueno, muchas gracias. Y la Cecilia, la hija de él, el 2027, ya le dije el otro día, la vamos a acompañar porque se postula para intendenta. Está adelantando. Bueno, ahí lo teníamos al vecino entonces, que cruzaba justamente y emocionado, ¿no? La emoción de que le están haciendo el asfalto para toda esta barriada en el acceso a la escuela 1020.